Sí que llegó algo. Amén, amén. Grande es la fidelidad de nuestro Yahweh Dios. Muy cierto. Te damos gracias, Padre, por poder compartir esta palabra de esta parashá, de esta porción, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Sí, Padre, por la bendición de poder compartir sobre Fines y el celo por la santidad que tenía él. Gracias, Señor, porque tú nos has ordenado a compartir tu palabra, a darla a conocer, y eso es lo que estamos intentando hacer en esta tarde. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos da, en el nombre de Yeshua. Amén. En este día, hermano, vamos a estar viendo si podemos ponerle un tema a esta porción, es el celo por la santidad. Algo que tenía Fines. Y vamos a estar cubriendo las citas de esta porción. Va a ser Números o Bamidbar 25 del 10 al 30, verso 1. En lo que es los profetas, Jeremías 1:1 al 2:3. Y en Juan, Johanan 2:13 al 22, en el pacto renovado. Así que vamos a estar viendo esta palabra hoy, hermanos. Creo que le va a ser de bendición. Tomen notas, apuntes. Creo que podemos aplicar los principios de Fines que tenía en su corazón, de ese celo por la santidad. Como ustedes saben, Fines estaba encargado de mantener el campamento santo. Y recuerden, hermano, que mientras la gloria de Dios, la nube de su presencia en el día y en la noche estuviera sobre el campamento, era un símbolo que esa área o esa zona era santa. Era santa. Entonces, cuando vemos la situación de el líder de la tribu de Simeón tratando de traer y trajo a esta muchacha moabita, hija de un príncipe, a su casa, a su lugar donde vivían, ahí en el terreno, en el campamento, a su tienda, el celo de la santidad que tenía Fines causa que los destruya en el acto de fornicación. Entonces, hermanos, recuerden esto, que no es que hagamos lo que Fines hizo en el sentido de lo que él tuvo que hacer con esa pareja, sino el principio del celo de la santidad. Y vamos a ver qué podemos aprender, cómo podemos ser bendecidos, cómo podemos recibir una instrucción al tener celo por la santidad. En el capítulo 25 de Bamidbar, Números, vamos a estar viendo ahí los primeros 4 versos. Vamos a analizar esos versos con las raíces hebreas y las palabras claves en esta situación. Como ustedes saben, hermanos, Fines era sacerdote, nieto de Aarón, hijo de Eleazar. Tenía bastante disgusto con la inmoralidad con que los moabitas y madianitas habían exitosamente causado la adoración a Baal Peor. Y Fines personalmente ejecutó a un israelita y una mujer madianita en el acto de fornicación. Y esto causó que terminara la plaga enviada por Dios de muerte por los hombres tener relaciones sexuales
con las mujeres de Madián y la práctica de idolatría y desacrando el santuario de Dios Yahweh. Ahora, hermanos, si vemos dónde viene todo esto, viene de la doctrina de Balaam. Vámonos a Apocalipsis 2.14. Bueno, vamos a leer primero, antes de ir a Apocalipsis, vámonos a Bamidbar número 25 y vamos a leer hasta el verso 4. Moraba Israel en Sitín. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Así es. Vamos a leer también el 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Así que aquí está la orden del juicio que iba a venir sobre el pueblo por participar en la adoración a Baal Peor. Ahora, fíjese, vámonos a Apocalipsis 2.14, donde vamos a ver dónde empezó este problema con los hijos de Israel, teniendo relaciones como si no hubieran mujeres israelitas, buscando mujeres moabitas, porque las mujeres moabitas eran las que empezaban la adoración de ti. Ellas son las que invitaban a los hombres primero al culto, que ellos presentaban un tipo de adoración a su dios Baal Peor, y también en parte de la adoración allí era la comida que habían ofrecido al dios Baal Peor, y ofrecían esas comidas a la gente que venía allí. Pero las mujeres eran las que empezaban la invitación, como vamos a ver ahorita en estos versos que leímos. Ellas eran las que incitaban a venir a adorar con sus movimientos exóticos, teniendo actos sexuales delante de su dios, y a la misma vez teniendo un tiempo de comer la comida que había sido presentada al dios Baal Peor. En Apocalipsis 2.14 vemos que regresamos a la porción de la semana pasada, donde hablamos de la doctrina de Balaam y lo que Balaam hizo, ¿verdad? Balaam recuerda que 3 veces en sí fue invitado a ir allá por Balac, y dijimos que el nombre de Balaam es hombre sin pueblo, ¿verdad? Entonces recuerden que Balac, el corazón de él era ir porque él quería ganar una lana. Además que Dios lo paró y dije: yo te voy a dejar ir, pero tú vas a decir lo que yo te diga. Balaam. Tú vas a decir lo que yo te ponga en la boca a decir, no vas a decir otra cosa. Y cada vez, las 3 veces que intentó, que quiso maldecir, aquel Balac que lo maldijera al pueblo, y no podía. Y él le dijo: oye, el pueblo está bendecido, no lo puedes maldecir, ni tú, ni yo, ni nadie. Pero antes de irse le dejó saber: mira, si tú quieres que este pueblo sea maldito, utiliza tus mujeres para incitarlos a los hombres israelitas a que vengan a adorar a tu Dios. Y de esa manera ellos van a violar el pacto con su Dios, y de esa manera Dios va a tener que su ira, su juicio contra ellos, y va a venir una maldición de esa manera. Y bueno, así lo hizo Balac y tuvo éxito, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, vamos a ver lo que dice Apocalipsis sobre esta doctrina de Abraham, que hasta después de tantos años que Balaam hizo esto, sigue vigente, explicando la doctrina esta. Siglos, perdón. No, bueno, muchos años quise decir. Sí, muchos años. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que hace esta doctrina? Vamos a ver en Apocalipsis 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, ahí está, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, la doctrina de Balaam, el tropiezo que ellos ponían a los hijos de Israel es 3 cosas: comer cosas que habían sido ofrecidas a los ídolos,
cometer fornicación y poner tropiezo de esa manera. Entonces vemos aquí que esas son las tres componentes de la doctrina de Balaam: poner tropiezo, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora, cuando hablamos de poner tropiezo es que hay una enseñanza o una indoctrinación donde tú hablas de algo carnal para incitar a la carne a violar los mandamientos y a violar tu pacto con Dios. Esa es la parte que está trabajando con la carne. Esa es la base de esta doctrina, es trabajar con la carne del hombre para que la carne se exalta y de esa manera pueda entonces violar el pacto que tenía con Dios, el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que en la actualidad ponen tropiezo al pueblo de Dios? Vámonos a 2 de Pedro, Leti, 2, 15 al 16. Número 1 son los falsos maestros. Falsos maestros. Personas que se dicen ser maestros de la Biblia, pero no son. Nada más están enseñando falsedades, profetizando falsedades, decretando cosas que Dios no dijo, mas ellos dicen que Dios dijo, pero Dios no las dijo porque no están en la palabra. Y como dijimos la semana pasada, si un profeta viene y te dice, yo tengo una palabra para ti, no guarda la Torah, no guarda Shabbat, no guarda los mandamientos, no guarda, disculpe, no guarda las fiestas. Entonces, ¿qué derecho tiene a profetizar? Nada. O, por ejemplo, Leti, vamos a poner la gente que se dice que son profetas, pero no, cuando es las fiestas no quieren tener nada que ver con la iglesia. Allá solos en sus casas quieren hacer sus fiestas, ¿verdad? Santa convocación. Hay santa convocación que dice la Biblia, y en vez de someterse a esa instrucción, dicen, no, Dios aquí se manifestó en mi casa y como nunca. No puede ser que Dios se manifestó cuando estás en desobediencia y Él te mandó a participar con la comunidad, con la congregación en ese, si ya es Shavuot o es Pesach o es cualquiera de las fiestas. Tendrías que ver qué es el sentir de menospreciar el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Mashiach, porque esa es la novia. Es la novia el cuerpo, no somos individuales. Así es. En el cuerpo de Mashiach es un cuerpo, unánimes. En el Nuevo Testamento habla mucho de esa palabra, unánimes, de una sola alma. Entonces por eso yo a veces pienso, ¿Dios te dice cosas contrarias a su palabra o es que no lo has entendido? Hay a lo mejor una inmadurez de no entender la voz de Dios, porque Dios nunca se va a contradecir con su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es santa, es pura, es verdadera, y nunca va a decir otra cosa contrario a su palabra. Así es. Así es. Entonces, fíjate lo que dice ahí en 2 de Pedro 2, 15 y 16, hermanos. Si pueden ir conmigo a 2 de Pedro 2, 15 y 16. Vamos a verlo ahí. Capítulo 2, verso 15 y 16. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, bueno, vamos a empezar con el 14, perdón. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, o sea, que la practican, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, casi está palabra por palabra como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Y si también tienes a los que retienen la doctrina, esta es otra doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, hazte teshuvá, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerden, hermano, que la palabra de Dios es una espada, dice en hebreo, de dos filos. Entonces es importante, hermano, que cuando Dios da una instrucción para tú y yo cumplirla, tú y yo la cumplamos.
también, hermanos, es importante que ustedes entiendan que cuando tú, a sabiendas de esa palabra, conociendo lo que esa palabra dice, decides no obedecerla, entonces viene un juicio hacia ti. Eso es importante entenderlo, hermano, porque algunas veces la gente, si yo oigo este comentario, oye, fíjate, yo no guardo nada de eso y me va tan bien. Nada más que va a venir un momento que por tú saber que tienes que observarlo y no lo observas, sí va a venir un día donde te va a alcanzar el pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que dice la palabra en 1 Juan 3:4. Entonces, una de las cosas que acompaña muchas veces en estos falsos maestros es el espíritu de engaño. Espíritu de engaño, hermanos. Y es una de las cosas que tienen estos maestros. Está saturada con el espíritu de engaño. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a ver en Balaam, lo vamos a ver en todos estos hombres que operaban con también una mezcla, dijimos, de brujería, de hechicería, de adivinación y toda esta cosa. Operaban, en este caso, hablando de este varón, Balaam. En 2 de Pedro 3:2, vamos a ver aquí también, hermanos, esta cita. Vamos a estar en 2 de Pedro 3, por un momentito. 2 de Pedro capítulo 3 dice, verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras, que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, los apóstoles enseñaron lo que Yeshua les enseñó, los profetas enseñaron lo que enseñaron desde el principio esos patriarcas, los profetas, etcétera, y aún Yeshua, porque Yeshua enseñó lo que enseñaban ellos. Ahora vamos al verso 13 y 14 y dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, porque la palabra de Dios es justicia y Dios quiere que usted opere en la justicia de Él, como obedeciendo sus instrucciones. Por lo cual, oh amados, verso 14 del capítulo 3, 2 de Pedro, verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Entonces, hermano, parte del shalom es la paz de Dios en ti, y esa paz, esa paz de Dios en ti, ese shalom de Dios en ti, viene por tu diligencia en obedecer su palabra, por tu diligencia en cumplir con la instrucción de Dios. Eso es lo que causa que la paz de Dios esté en ti, el shalom, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de shalom, hablamos de ese espíritu de procurar con diligencia obedecer a Dios, no violar su instrucción. Exacto. Tener esa inclinación a obedecer, en vez de tener la inclinación a, voy a desobedecer acá o luego pido perdón. Esa actitud, ¿no? Versos 18 y 19 de este mismo capítulo, hermanos. Vámonos allá al 2 de Pedro 3, 18 y 18, creo que es, entonces, no, porque no hay 19, ¿verdad? Antes bien, ¿ese? 2 de Pedro 3, a ver. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento Sí, esa es. de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, el Cristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Entonces, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad? Amén. Lo que dice Jeremías 9, 23, 24, si en algo ha de alabarte, sería en entender y conocerlo. Sí, yo en la mañana le decía a mi papá que estaba viendo un pastor que está constantemente animando, creo que tienen 40 días para leer toda la Biblia. Y los está animando a acelerarse, ¿verdad? A leer la Biblia. No sé si es en 40 días o en 3 meses, algo así, pero yo me quedé pensando, ¿para qué quieres que lea la Biblia en 3 meses? La Biblia no es para leerse en 3 meses. Nosotros tenemos más de 40 años de ser creyentes y todavía no tenemos la luz completa de la palabra. La Biblia es para meditarse, para leerla y entenderla. Ahora,
yo creo que es sabio lo que hemos aprendido a hacer es leer su ley una vez al año mínimo. Con las porciones es lo que hacemos. Ujú. Leemos las porciones y con la haftará, la otra parte de la lectura que está ahí en lo que compartimos para leer, ahí se leen profetas, los evangelios y también la doctrina, ¿verdad? Exacto. Pero es básico para nosotros que entendamos que nuestra vida va a ser corregida, va a ser bendecida cuando aprendemos a entender la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta y es la que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Y tenemos que desearlos más que el oro, y tenemos que desearlo. Ese debe ser nuestro deseo más grande que otra cosa, hablar la palabra. ¿Qué dice su palabra? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice su palabra respecto a esto? Eso es lo que va a traer vida a la gente. Que lo que habló Ezequiel a los huesos fue vida, la palabra de Dios, la palabra que está dada. Pero a veces se malinterpreta y decir que ahorita, pues es que Dios me dice que corte flores. Dime en la Biblia dónde dice que Dios te dice que cortes flores. Es algo que tú lo deseas hacer, porque Dios te dio una mente y una capacidad para tomar decisiones y hablar. Pero eso Exacto. no es la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita en 66 libros. Ya. Te va a decir algo personal a lo mejor, pero tu vida tiene que estar basada en este libro. Si no, cada quien nos inventamos lo que cada quien quiere inventarse. Es una manera de protegernos, someternos a qué dice la palabra. No tu sentimiento, no lo que tú crees que oíste y que dijiste. Y eso es lo que está de tropiezo. Exacto. Cuando alguien empieza a hablarle a otros hermanos, está de tropiezo, confusión, inestabilidad en la fe, porque no entiende lo que está pasando, ni entienden por qué están diciendo estas cosas, ¿verdad? Y este tipo de gente son los que son como Balaam, tropiezo. Eso es lo que son, tropiezo de ti, tropiezo. Todos aquellos que desvían al pueblo del evangelio de Yeshua y de la ley de Dios, son ministros y maestros que andan en el error de Balaam y en el tropiezo de conocer la verdad o llevar al pueblo a conocer la verdad, al pueblo de Dios, permitiendo que la ira de Dios caiga sobre ellos, porque la ira de Dios vino sobre el pueblo por violar el pacto que tenía con ellos, con él. Entonces, cuando violamos ese pacto, hablamos de cosas que nos permiten que el enemigo pueda tener derecho a nosotros y el engaño empiece a cubrirnos porque no entendemos cosas, entonces la confusión y el caos entra en la vida de un ser así. Ahora, el error, yo estaba buscando lo que es la palabra error en griego, Leti, y es ser fraudulento, engaño, ilusión. En el Strong's 4106 dice ahí que una persona que está en error es una persona fraudulenta, es una persona con engaño, una persona que está llena de ilusión. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir error. En número 25.1, y regresamos allá, vamos a definir algunas palabras del libro de Números 25, Leti. ¿Números qué? Otra vez vamos a ir a donde estamos leyendo del principio. Número 25, Bamidbar 25, y vamos a ver esta palabra de Bamidbar, que es la base que tenemos hoy, hablando de el celo de fines, el celo por la santidad. Ok, empezamos a ver ahí, Leti, el primer verso, si lo puedes leer, por favor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El 1. Ahí está. La palabra moraba es quiere decir, Leti, en hebreo, asentado. Es decir, el pueblo estaba asentado, se había acomodado a este estilo de vida de idolatría. Oh my goodness. Se había acomodado, asentado. Estaba cómodo. Cómodo a la cultura de Balac. O sea, a la cultura de los moabitas y madianitas, porque los dos estaban ahí. Entonces, esa palabra, vamos a verla también, que si tú lees ahí, dice que por un tiempo, ¿verdad? Déjame ver. Ahí lo dice, ¿verdad?
moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahí, entonces, vamos a buscar la palabra. Esto fue durante un tiempo que Balac utilizó la instrucción de Balaam de cómo causar tropiezo al pueblo en su relación con Dios. En Génesis 12:10, Leti, Génesis 12:10, vamos a ver lo que quiere decir la palabra en el hebreo gur, que quiere decir por un tiempo. La palabra gur quiere decir por un tiempo. Entonces vamos a ver estos versos que comprueban esto en Génesis 12:10, Leti. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces ese fue un tiempo de hambre que Abraham fue a Egipto. Un tiempo de hambre. Ok, vámonos ahora a Éxodo 12:49. Éxodo 12:49, Leti. 12. Sí, ya lo tengo. Éxodo 12:49 Sí. dice así. Ok. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces te recuérdate que Dios le dijo a través de Josué, le dijo al pueblo, cuando entren a la tierra prometida van a destruir los enemigos de Israel. O sea, todas estas gentes que están practicando idolatría, toda esta gente que está practicando, y en otras ocasiones dijo, y no tendrán parte con ellos en nada. No te casarás con las hijas de ellos, tus hijos no se casarán con las hijas de ellos, porque si no va a crear, ¿qué? Ese espíritu que traen ellos de idolatría y de fornicación. Las mujeres van a convencer a sus hijos, las mujeres de sus hijos, a que adoren al Dios de ellos, que fornicaran, que comieran de las comidas que ofrecían a Baal. Entonces, eso ya vino una instrucción muy anticipada a lo que estaba pasando ya. No era algo que no sabían. Dios se lo había advertido ya antes de cruzar hacia esta tierra prometida, donde había esta gente que eran paganos, que eran idólatras, que eran adoradores a falsos dioses. Ya se le había advertido que no tuvieran nada que ver con estas mujeres. Y es lo primero que hacen, ya que aceptan el tropiezo. O sea, una vez que caen en el tropiezo, mejor dicho, empiezan a hacer exactamente lo que Dios que no lo hicieran. Ahora, vamos a ver aquí en esta palabra que leímos ahorita, lo que quiero decir con eso, Betty, es que era al revés. Era que esa gente se convirtieran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que esa gente se convirtieran a la instrucción, al Redentor de Israel, en un sentido, ¿verdad? Sino que lo que hicieron ellos se convirtieron a lo pagano. La escritura dice, no se conviertan ellos, no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, moraba, que quiere decir asentado, el significado es cuando te asientas en un lugar, tiendes a adoptar las costumbres de ese lugar. Y por eso Dios quería que destruyeran a los que habitaban en lugares que el pueblo iba a estar un tiempo. Porque recuerda que además era un tiempo en lo que los llevaba a las tierras que ya había prometido, ya sea porque destruirían a esos o los ignorarían y seguirían a las tierras donde iban a estar y eventualmente más tarde destruirlos. Número 25, 16, 17, lo vamos a leer de ti, en Bamidbar. Porque aquí en 25, 16, 17 está una instrucción de destruir a los moabitas o los madianitas y no tener parte con ellos para nada. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuantos ellos os afligieron a vosotros con sus ardidez, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor. O sea,
Ardides, perdón. Entonces, como tú puedes ver, Leti, ya la instrucción era que fueran destruidos. Sí. No era que se unieran con ellos. ¿Ah? Porque recuérdate que la cuestión de Balac era que él le tenía miedo a Israel. Él le tenía miedo a Israel. Que hicieran como le hicieron a Sejón y a Basán. Él le tenía miedo. Y por eso pide la ayuda de Balaam. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué le pasó a Israel y dónde estaban sus líderes? No había mujeres en Israel, que el pueblo tuvo que ir a tener relaciones con las mujeres de Moab. Éxodo 34, 14 al 16. Vamos a leer ahí en Éxodo 34, 14 y 10 al 16. Porque Dios le está dando esta advertencia y es exactamente lo que hicieron, lo que dijo Dios que no hicieran. Qué tremendo cuando el hombre empieza a tener un corazón endurecido y rebelde a Dios. 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Mal que eso, no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Yahweh, cuyo nombre es celoso. ¿Cómo es el nombre de Yahweh? Celoso. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. O sea, no te asentarás allí. No harás pactos con ellos, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de... Ahí está, Dios le está dando esta advertencia y es exactamente lo que hicieron. Exactamente, cuando usted lee del 14 al 16, es exactamente lo que hicieron. Fornicaron en pos de sus dioses, ofrecieron sacrificios a sus dioses comieron los sacrificios de ellos, tomaron las hijas de ellos para sus hijos, fornicando sus hijos a sus hijas en pos de sus dioses, fornicaron con sus hijos que se casaron con estas mujeres. Todo esto lo hicieron exactamente la advertencia que yo le había dicho que no hicieran. O sea, cuídense de hacer esto, ¿verdad? Es como cuando un padre da una instrucción a un hijo y le dice exactamente lo que no debe hacer para que no tenga cierto tipo de resultado, y el hijo no obedece y hace exactamente lo que dijo que no hiciera y exactamente el resultado viene. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué los líderes no detuvieron esto? Vamos a ver por qué. Regresamos a Números 25, hermanos, 2. Pero recuerden que vamos a analizar bien los primeros 4 versos de lo que está hablando en Bamidbar o Números 25. Número 25. Vayamos allí, hermanos, y recuerden de marcar su Biblia. No hay ningún problema en marcar su Biblia. 25:2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. O sea, las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Ok? Vamos a ver este verso 2. La palabra aquí, adorar, es shahá. Shahá. Esa es la palabra en hebreo para la palabra adorar, que es la misma que vamos a ver, Leti, en Génesis 18:2, si lo puedes leer rapidito, por favor. Génesis 18:2, y yo me voy a Éxodo 25. Génesis 18:2 dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ese es adorar. No, ese es Génesis. Sí, Génesis. Okay. 18:2. ¿Qué hizo Abraham? Adoró. ¿Qué es adoró? ¿Qué hizo? Se postró. Se postró. Esa es una forma de adoración. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Se postraron ante Baal-peor. ¿Okay? Vámonos al verso 25 de Éxodo. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, ¿y qué más de ti? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen.
Ok, entonces ahí te lo dice, no te inclinarás, no los honrarás, porque yo soy Yahweh fuerte y celoso. El otro verso, Leti, es en el Salmo 29.2. Si puedes darme esa cita del Salmo 29.2. Salmo 29:2. Dad a Yahweh la gloria debida a su nombre. Adorad a Yahweh en la hermosura de su santidad. Entonces, ¿qué expresión hay de adoración ahí? La gloria debida, dada a Yahweh la gloria debida. La gloria de vida, ¿ok? Adorad a Yahweh en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Eso es tener celo por lo santo. Una gloria y una adoración al verdadero Dios solamente, ¿verdad? Con eso en mente, vamos a ver el verso 3 del capítulo 25 de Números. Dice, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. La palabra aquí, acudió, en el hebreo es semet, con T, T-Z-E-M-E-D, semet. Y esta palabra está en el Strong 6776. Quiere decir yugo en equipo. Yugo en equipo. O sea, estaban uniéndose a este Dios y haciéndose uno con este Dios. Yugo, acudió. Cuando dice que acudió, es que se hizo yugo. Yugo en equipo. Que decir, se hicieron uno, se hicieron yugo con ese Dios. Aceptaron lo que ese Dios ofrecía. Aceptaron la fornicación de ese Dios. Aceptaron la promoción de la comida ofrecida a él. Todo esto. ¿Recuerda Daniel? Que una de las cosas que para no contaminarse dice que no participaba de la comida del rey porque estaba ofrecida a los dioses del rey. Exacto. Y él no participaba de esa comida. Él decía, tú sabes qué, déjame con mi alimentación, yo me encargo de mí y en 10 días nos veremos ante el rey a ver quién se ve más saludable. Daniel. Hay varios versos aquí, Leti, que quisiera hablar sobre lo que es yugo, que es 2 de Samuel 16:1 y yo me voy a ir a 1 de Reyes 19:19. Si puedes irte tú ahí a 2 de Samuel 16:1 y yo me voy a 1 de Reyes 19:19. Marquen estas citas, hermanos, para que ustedes las puedan repasar luego. En 1 de Reyes 19:19, Leti, tú lees en la otra cita, 2 de Samuel. Ok, en el segundo libro de Samuel 16:1 dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. ¿Cómo lo recibió? Con esas cosas sobre esos asnos que estaban, ¿qué? Ajá, bien repletos de cosas. Pero sí, pero... enalbardados. Enalbardados, los dos asnos, ¿eh? Ajá. Iba con un buen propósito, Ajá. ¿verdad? En 1 de Reyes 19:19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Porque ¿qué estaba haciendo con las yuntas de animales? Arando la tierra de ti. Era con un buen propósito ese yugo de esos animales, dirigidos por Eliseo. Cuando Elías ve eso, le pone el manto de él sobre Eliseo. Él vio algo en ese hombre, la diligencia, la responsabilidad de lo que él tenía que hacer con esa tierra a través de esos animales que estaban, ¿qué? Ayuntados. Ayuntados, exactamente. Y el retrato que yo quiero mostrar aquí, hermano, es que cuando tú estás unido con Dios, Él te lleva al propósito por el cual Él quiere usarte. Cuando tú estás desunido, apartado de Dios, tú estás solo y tú estás más propenso a caer en el engaño, la mentira
si no tienes esa relación con Dios donde Él te guía como Eliseo a sus animales, o como, no que seamos animales, sino una ilustración de la parte de esa de unión con propósito. Cuando estamos unidos con Dios, Dios nos muestra el propósito que Él tiene para nosotros. No hay unión con Dios, tú empiezas a oír a este profeta, falso maestro, que te dicen un montón de cosas, y como no te han dicho a ti nada hace tiempo, ahora recibe lo que te dice, porque te lo florea muy bonito y te dice esto y lo otro, o puede ser que hasta te diga una cosa de condenación y tú te la crees. Sí, pero por eso es que hay que estar tan alertas a la palabra, porque de ahí crece tu discernimiento, ¿verdad? Aprender a discernir. Hay error en esa palabra. Así es, hay error. Uh-huh. Ahora, vamos a regresar a Bamidbar 25 y vamos a ver el verso 4. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Vamos a ver este verso. Aquí está hablando de los príncipes que estaban envueltos en esto, porque dice príncipes, era plural. Entre ellos estaba el príncipe de la tribu de Simeón, que fue el que se llevó a la moabita, a la madianita, a su campaña, a su tienda, ¿verdad? Y esta palabra príncipe no es es Nesi, que quiere decir, es un líder de alto nivel, o sea, es un líder, es el cabeza, líder de esa tribu. Eso es lo que es un Nesi. Nesi es líder de una tribu, cabeza, o sea, la cabeza más alta de una tribu. Entonces, imagínate esto, Betty. Esta es la cabeza más alta, está fornicando. Imagínate cómo estaba la tribu. Si el líder estaba mal, imagínate cómo estaba la tribu. ¿Verdad? De eso se trataba. Vamos a una referencia de ti al verso Génesis 23:6 para entender lo que es este tipo de líder. Y como cabeza más alta de la tribu, estos líderes estaban llevando al resto de la tribu al pecado, a la fornicación y a la idolatría y a todo eso que estaban participando el pueblo de Israel. Génesis 23, ¿qué? Vamos a ir al 23:6, pero antes que te vayas a leer esto, Leti, voy a leer el verso 14 del capítulo 25. Dice, el nombre de este varón de la tribu Simeón, el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Jefe de una familia de la tribu de Simeón. Uh-huh. Cabecilla. Sí. Para tener un mejor entendimiento de quién era esta persona. Ahora vamos a ir a Génesis 23:6 y yo voy a Éxodo 34:31. Bueno, aquí están hablando de Abraham. Dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ok, párate. ¿Quién está diciendo eso de Abraham? Los hijos de Ed, ¿no? Acá cuando llegaron a... O sea, estos son gente que no tienen pacto con Dios, pero reconocen que Abraham es un príncipe de Dios. Uh-huh. ¿Ves la diferencia? Sí. Sigue leyendo, no sé si ya terminaste ese verso. Dice, sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Lo consideran un príncipe de Dios, del Dios Yahweh, del Dios verdadero. Sí. Ahora fíjate, en Éxodo 34:31 lo voy a leer, dice así. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. ¿Cómo era que Moisés comunicaba con el pueblo? A través de los príncipes. A través de los príncipes, era la manera que Moisés comunicaba. Entonces, imagínate tener un líder que está en fornicación, está fornicando. Imagínense la falta de respeto y honor a Dios, de que se atreve a entrar con esa mujer
ahí adentro de su tienda cuando Moisés está ahí hablando. Ajá. ¿Ok? Ahora, vete a Jeremías 10:13 de ti. Jeremías 10:13. Ok, ahí voy. Jeremías 10:13 dice así. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ahora fíjate. Pinhas, él es el encargado de mantener el campamento santo. Él es el líder de todos los levitas. Él es sacerdote, no es Gadol, pero es sacerdote. Y él está encargado de los levitas. Y cuando él ve eso, él tiene que parar eso inmediatamente. ¿Qué nos está diciendo eso? Nosotros somos responsables de mantener la comunidad santa. Cuando hay alguien en la iglesia que no está guardando, que está violando la instrucción de Dios, o por ejemplo está en pecado, vamos a ponerlo así, en pecado, es tu responsabilidad como líder venir a mí o ver tú como miembro de la comunidad y ver a uno de los líderes y decir, hermano, este hermano está en este estado de pecado. Vamos a hablar con él. Vamos a decirle que necesita arrepentirse, teshuvah, y que cese del pecado que está haciendo. Porque eso contamina la comunidad. Si no se le dice y si no deja de hacerlo, te tienes que retirar. Para evitar que contamine la comunidad. ¿Ok? Exacto. Esa es la función de Pinhas, de Fines. ¿Sí? Vamos a acabar. En Juan 2:17 dice, hablando de Yeshua a sus discípulos, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y esto lo dijo el salmista en Salmo 69:9. Dice, el celo de la casa de Dios por David, él tenía un celo por la casa de Dios. Él expresaba ese celo en el Salmo 139, dice, mi celo me ha consumido porque mis adversarios se olvidaron de tus palabras. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios se han olvidado de tu palabra. Lo que se hicieron mis adversarios es porque se olvidaron de tus palabras. El celo por la verdad nos causa estremecernos cuando oímos tantas enseñanzas erradas. Hechos 21:20, Leti, habla de los celosos por la ley. Dice que estos judíos no rechazaron la Torá y que eran celosos observantes de la ley. Exactamente. Hechos 21:20. Sí. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Todos son celosos por la ley. Oh, yeah. Ellos sabían que la ley traía paz. Ellos sabían que era por amor a Dios. ¿Por qué guardamos la Torá? Por amor a Dios. Exacto. ¿Por qué guardamos la Torá? Porque queremos caminar en lo recto. Por eso guardamos la Torá. No es para que tú te digas, oye, yo sí guardo el Shabbat y tú no, yo sí guardo la fiesta. No, porque nosotros no tenemos que echarnos aire de nada. Todo es para glorificar a Yeshua, para dar gloria y honra a nuestro Yahweh. Para en esa obediencia, en ese sometimiento, en ese celo, es para dar gloria a Dios y honra a Él. Para que el mundo no nos mire a nosotros para que nos dé gloria a nosotros, sino que a través de nosotros el mundo pueda ver a Yeshua. Exacto. Y pueda ver lo grandes que es nuestro Dios. Amén. Amén. O sea, entender la palabra, ¿verdad? Es tan importante. Yo hoy estaba oyendo una palabra que me enviaron de que la palabra de Dios es para meditarla y aprenderla. Y este pastor contaba una historia de un joven, como que un joven le pregunta a Dios, le dice a Dios, quiero ser bendecido, quiero ser prosperado, yo quiero tener largos años de vida en este mundo, concédemelo, eterno Dios. Y entonces Dios le contestaba, pues ya te dije, yo no te puedo dar esa bendición, tú ya la tienes. Ya te di la clave, cómo puedes tener eso que estás diciendo. Ahí está en los mandamientos. Dice,
honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahí está. Y para que seas de larga vida sobre la tierra que yo te doy. Ya la tienes. No me pidas eso. Yo te di la clave cómo tener larga vida y cómo prosperar en el tiempo que vivas en la tierra. Lo tienen tus padres, esa bendición. ¿Cómo honras a tu padre y a tu madre? ¿Los obedeces o te avergüenzas de ellos? ¿Les gritas? ¿Los desprecias? La honra al padre trae una bendición. No tanto porque ellos se lo merezcan. Algunos padres tal vez no sean dignos de respeto o de honor. Pero Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y esa bendición tú no la quieres perder. Entonces te corresponde honrar a papá y a mamá. Y eso es tener parte del celo por la santidad. Exactamente, la obediencia. Porque esa es una obediencia a un mandamiento, ¿verdad? Exacto. Y terminamos, hermano, con el apóstol Pablo, que muchas veces dicen que él era pura gracia y que nada de Torah. No es cierto. Mira lo que dice aquí en Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Celoso de Dios, por guardar los mandamientos y seguir estrictamente conforme a los mandamientos. Celoso de Dios hoy. Amén. Hoy, o sea, no era que iba a ser, era ahí en ese momento, ¿verdad? Pues hermano, muchas gracias por escucharnos. Shabbat Shalom. Esperamos, hermano, que ustedes reciban esta palabra, que haya sido de bendición a ustedes. Y los dejo con la bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Hasta la próxima. Amén.